Queremos resolver las ecuaciones de registro dadas. Para resolver una ecuación logarítmica, si tenemos más de un registro, queremos combinar los registros utilizando las propiedades de los logaritmos. Luego aísle el registro, escriba la ecuación como una ecuación exponencial y luego resuelva para x. Mirando nuestro primer ejemplo. Nuestro primer paso aquí será combinar estos dos logaritmos. Observe cómo ambos son un registro común y se están agregando juntos, lo que significa que combinamos estos en un solo registro multiplicando el número de parte de los registros. O multiplicando x y la cantidad de x más 3. Entonces log x plus log de la cantidad de x plus 3 es igual a log de x veces x más 3. Esto todavía es igual a 1. Nuevamente, estamos multiplicando el número de partes de los logaritmos porque tenemos una suma y este es un inicio de sesión común. Por lo tanto, la base es 10. Así que ahora vamos a escribir esto en forma exponencial, donde la base es 10. El exponente es 1 y el número sería x veces la cantidad de x más 3. Entonces tenemos 10 para el primero, igual a x veces la cantidad de x más 3. Y ahora necesita resolver esta ecuación para x. 10 para el primero serían 10. Se distribuirá aquí por lo que tenemos x más 3x. Y como tenemos una cuadrática, vamos a establecer el igual a 0 y ver si podemos factorizarlo. Entonces restaremos 10 en ambos lados. Debe ser 0. Es igual a x al cuadrado más 3x menos 10. Parece que esto será un factor. Los factores de x al cuadrado son x y x. Queremos los factores de menos 10 que se suman a 3 positivos. Eso sería un 5 positivo y un menos 2. Y ahora este producto será igual a 0. Cuando x más 5 es igual a 0, x menos 2 es igual a 0. Entonces x es igual a 5 negativos haría que este factor sea igual a 0. O x es igual a positivo para que este factor sea igual a 0. Pero ahora, al resolver una ecuación logarítmica, es importante que siempre verifiquemos nuestras soluciones. Si volvemos a la ecuación original e intentamos sustituir x es igual a menos 5, recuerde que la parte numérica de un logaritmo siempre será mayor que 0. Entonces x no puede ser igual a menos 5 porque no está en el dominio de log x. Por lo tanto, debemos excluir, x es igual a menos 5. Vamos y verifiquemos x es igual a 2. Si x es 2 tenemos el registro común de 2, más el registro común de 5 es igual a 1. Lo cual es cierto, pero vamos a verlo. Registro común de 2, más el registro común de 5. ¿Es igual a 1? Por lo tanto, nuestra solución es x igual a 2. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Nuevamente tenemos dos registros con base 4 que se restan. Entonces, nuestro primer paso es combinar estos dos logaritmos. Y como tenemos una diferencia esta vez, vamos a dividir las partes numéricas de los dos registros. Log base 4 de la cantidad de x más 2, menos log base 4 de la cantidad de x menos 4. Es igual a la base logarítmica 4 de la cantidad de x más 2 dividida por la cantidad de x menos 4. Esta es la propiedad del cociente a logaritmos. Esto sigue siendo igual a 2. Ahora que tenemos un solo logaritmo en un lado de la ecuación, vamos a escribir esto como una ecuación exponencial, donde la base es 4. El exponente es 2 y el número es este cociente. Entonces 4 a la segunda debe ser igual a la cantidad de x más 2. Dividido por la cantidad de x menos 4. Bueno, 4 al cuadrado es igual a 16. Bien, esto es 16 sobre 1 es igual a la cantidad de x más 2. Dividido por la cantidad de x menos 4. Escribí esto como 16 sobre 1 porque ahora tenemos una proporción. Entonces, ahora para borrar las fracciones, podemos cruzar multiplicar. 16 veces la cantidad de x menos 4. Debe ser igual a una vez la cantidad de x más 2. Ahora borraremos el paréntesis y resolveremos x. Entonces tendremos 16x menos 64 es igual a x más 2. Ahora necesitamos resolver para x. Necesitamos x en un lado de la ecuación. Vamos adelante y restemos x en ambos lados. Observe cómo cuando hacemos esto es 0. Entonces los términos x están ahora en el lado izquierdo. Así que también deshaga este menos 64 agregando 64 a ambos lados.
Entonces ahora tenemos 16x menos x, eso es 15x. Igual, 2 más 64 es 66. Divide ambos lados entre 15. Esto se simplifica a x es igual a 66/15. Pero estos comparten un factor común de 3. Entonces x es igual a 22/5. Ahora esta respuesta sería mucho más difícil de verificar. Al menos asegurémonos de que esto no produzca un número negativo en el logaritmo. Observe si x es 22/5. 22/5 más 2 es positivo, así que está bien. En este registro tendríamos 22/5 menos 4. Pero 22/5 menos 4 es lo mismo que 22/5 menos 25. Entonces, esto debería ser igual a 2/5, lo que sigue siendo positivo. Por lo tanto, x es igual a 22/5. Sería nuestra solución. Bien, espero que hayas encontrado esto útil. Echaremos un vistazo a 2 ejemplos más en el próximo video.